Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, Desiree. Hola, buen día. Voy al pase de lista. Estén presentes, presten atención. Voy con Veracruz. Me acomodo todo porque tengo un relajo por acá. Ok. Bueno, comenzamos. Un momento. Okay. Buitrago Centeno Luis Fernando. Presente. Gracias, Luis Fernando. Castañeda Zurita Andrés.
García, perdón, Espejo, Álvarez, Evelyn, Anet. Presente. Gracias. García, Cobos, Karen, Melissa. Presente. Gracias. García Moreno, Isair. González Acosta, Atenas. Jiménez Becerro, América. Profe, dice, América dice que se tuvo que ocupar tantito, que ahorita regresa. Ok. Hernández Zaragoza, Melanie. Aquí estoy. Gracias. Presente. Medina Morales, Eric David. Presente. Gracias. Rodríguez Velázquez, Andrea Desiré. Presente. Gracias. Sánchez Cruz, Omar. Suárez Flores, Sabdiel. Vicente Cruz, Yafet Hatzael. Presente, profe, presente. Gracias. Antonio Flores, Azael. No, Sabdiel. Yo soy Azael. Ok, a ver. Regreso. Suárez Flores, Sí, mi internet Sabdiel. está fallando, profe. Ok. Suárez Flores, Sabdiel. Sí, presente. Gracias. Vicente Cruz, Yafet Hatzael. Antonio Flores, Profe, Hazael. no me puso a mí. Profe, Jafet tiene problemas de conexión. Presente. Ajá, sí, Jafet tiene problemas de conexión. Ok. Yo sí Sabdiel, estoy, profe. Sabdiel dice que no le puso usted A mí asistencia. no- Sabdiel. Sabdiel. Sí, dice que no le Suárez puso. Flores. Dice que no le puse asistencia. Sí tiene asistencia, Sabdiel. Vicente Cruz, Yafet me dicen que tiene problemas de conexión. Antonio Flores, Hazael. Y yo sí estoy Gracias. Maldonado, presente. Cobos, Ivonne. Presente. Muy amable. Pérez Flores, Teresita Lisbeth. López Ponce, Ronnie, Josafat. Presente, profe. Gracias. Déjeme ver. Profe, yo llegué tarde, bueno, entré tarde. Déjame volver a pasar una vez más. Soy Ok. de Puebla. Todavía no he pasado Puebla. Ah, ok. Sí, permítame un momento. Sí, bien. Castañeda Zurita Andrés. García Moreno Isair. González Acosta Atenas. Jiménez Becerro América. Creo que se ocupó un momento. Ok. Aquí estoy, profe. Gracias, América. Sabdiel insiste en que no le puse asistencia. A ver. Voy a hacerle zoom para que vea que sí tiene asistencia. Ya, profe, ya. Sí. Mire. ¿Ya vio? Le voy a poner ahora falta. Ya ve que es diferente. Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Vicente Cruz. ¿Ya está Vicente Cruz Yafet Katzael? Todavía, esperaré haberlo conectado. Esperaré haberlo conectado. Bien. Ok. Profe, dice Jafet que me está diciendo Jafet que reinició su modem, que ahorita vuelve a intentar entrar. Ok, no hay problema. Ya nada más que lo vea en clase ya. Profe, ¿ya pasaron las de Puebla? No, apenas voy para allá, Adrián. Ah, ok. Gracias. Claro. Ahora sí, Puebla. Arismendi Castillo, María del Carmen. Presente, profe. Gracias.
Avelino Contreras José Carlos. Presente. Muy amable. Borbolla Carrillo Gustavo. Presente. Gracias. Cabrera García Javier. Cadenas Torres Gloria. Presente, profe. Gracias. Cruz Rodríguez Frida Jimena. Yo, profe, presente. Gracias. Flores Huerta Emily. Flores Huerta Isidro. Presente. Gracias. Jiménez Ortega Adrián. Presente. Muy amable. Munguía Barcenas Jessica. Presente. Muchas gracias. Nolasco Martínez Emanuel. Ortiz Montiel Scarlett. Yo, presente. Gracias. Pacheco Tobón Julio César. Fanny Palacios Abigail. Presente. Gracias. Preto Acosta Jordi. Reyero Céspedes Diana. Presente. Muy amable. Reyes Hernández Mónica. Presente, profe. Gracias. Zapoteca Solís Alfonso. Presidente, aquí estoy, por favor. Profe. Muy amable. Flores Huerta Guadalupe Alicia. Presente. Gracias. Romero Ramírez Paul. Presente, profe. Gracias. Oiga, Paul, una pregunta. ¿Usted ingresó desde el inicio de las clases o fue de nuevo ingreso? Profe, presente, Julio. ¿De qué me habla? Que se ingresó a tomar clases desde el 24 de agosto o se incorporó después. No, desde el 24. Usted inició desde el 24. Cuando mandé, ¿está en alguno de los grupos de arquitectura? Bueno, inicié una semana después porque no me agregaban al grupo de primero, entonces. Ok. Y cuando pasé las calificaciones, no me comentó nada de que no aparecían listas ni nada por el estilo, ¿verdad? Es que al principio aparecía en plataforma y en las listas, pero ya después ya no lo tengo en mi plataforma, es lo que le iba a comentar, que no sé qué habrá pasado. Ok, creo que reiniciaron entonces. Bueno, nada más para checar porque me comentaron que no estaba en las listas y pensé que era de nuevo ingreso, pero pues veo que no. No, profesor, estoy recursando esto. Ok, bien, no se preocupe. Profe, aquí estoy, Julio César. Me puso falta. Julio César, le puse falta porque no respondió, pero ahora que respondió le voy a poner su asistencia. Gracias, Julio. Ok. Gracias, profe. Nada. Bueno, una vez más, rápidamente. Cabrera García Javier. Flores Huerta Emily. Nolasco Martínez Emanuel. Prieto Acosta Jordi. Romero Ramírez Pau. No sé por qué le puse falta. Listo. Permítame un momento, déjeme crear la página. Por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a ver un poco de... Bueno, recompongo lo que acabo de decir. El día de hoy vamos a comenzar a ver geometría. Así que vamos a estudiar un poco de las formas. Ahorita vamos a ver la definición formal. Antes de iniciar con la definición formal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar algunas imágenes que están en la web, que seguramente ya observaron porque pues no están muy ocultas, están por ahí. Déjenme encontrar la página. A ver, todo listo. Okay. Bien, vamos a observar estas imágenes de algunas obras arquitectónicas que, de acuerdo con lo que entendí, es arquitectura moderna. No quise ver elementos antiguos. Bueno, observen las formas. Bueno, observen las obras como tal. Este está en la India. Yo creo que esa es la parte de atrás. Tiene como forma de una, bueno, me parece que tiene forma de una flor que está apenas abriendo. No recuerdo cómo se dice. Y por lo que veo utilizaron quizá una especie de malla. Parece como una rosa cerrada, ¿no?
Ajá, correcto, una rosa cerrada que apenas está empezando a, valga la redundancia, a florecer. Y utilizaron, casi nunca había visto estas. Creo que arriba decía el nombre, profe, que era una flor de loto. Ajá. Ah, Templo de loto en ahí. correcto. Sí, perfecto. Utilizaron rectángulos para cubrir los espacios. Está muy, muy genial. Me gustaría ver por dentro cómo se distribuyó el espacio de cada una de estas pétalos, digamos. Es una flor de loto y representa la unión en todas las religiones. Oh, muy interesante. Pero, bueno, representa la unión en todas las religiones, porque religiones hay cientos y cientos y cientos. Okay. Muy interesante, gracias por el dato, Pau. Esta es una casa cubo en Rotterdam, porque es una casa cubo. Pertenece a Países Bajos. Bueno, vamos a verla más adelante. Ah, ya. Son cubos. Cubos que tienen una inclinación sobre un eje horizontal de, déjenme pensar, está así, 45 grados. Esos 45 grados hacen que se vea muy diferente. Bueno, igual, observen las formas, todo lo que tiene. Imagino que ya las conocen. Es muy peculiar vivir. No me sumaría por una de estas ventanas, siento que me iría de lado. Esta me pareció muy interesante, o me agradó bastante. Está en Bélgica, Atomium. Imagino que intenta representar la estructura de un átomo desde su parte muy esencial. Bueno, y así es por dentro. Es una estructura metálica totalmente. Y está altísima. Vamos a pasar al siguiente. En Valencia, España, ciudad de las artes y las ciencias. Esto es de exterior. Está muy interesante. Se parece a la USB. Si alguien ha ido por ahí. Okay. Observen. Centro Haider Aliyev en Bakú, Azerbaiyán. ¿Alguien sabe dónde queda? Al menos en qué continente está. Azerbaiyán es del Medio Oriente, me parece. Medio Oriente. Qué interesante. Poquito después. Poquito después del Medio Oriente. Muy genial. Interesante. Esta es una vista de un lado. Esta es la vista frontal. Centro Comercial Emporia. Está en Suecia. Bueno, observen las pequeñas formas que conforman a la estructura. En los primeros casos había mucha recta. Ahorita las rectas tienen curvatura. Bueno, salvo el segundo que también tenía curvatura. Y esta obra de arte que quién sabe qué sea. Edificio de apartamentos, Muralla Roja en Calpe, España. Bueno, yo creo que aquí lo peculiar es el color, porque estos edificios parecen mucho algunos de por aquí. Vamos a pasar uno más. Este fue muy impresionante la primera vez que lo vi. El Museo Arte y Ciencia en Singapur. Capital Gate en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Ok, listo, ahorita lo checo, no te preocupes. Bueno, que sigamos al final. Bueno, observen el cambio en las estructuras, en este caso. Está conformada por
En la parte más pequeña, se supone que son triángulos. Y esos triángulos pues forman a su vez cuadrados y dan paso a las estructuras más grandes. Creo que ya casi. Mercado abierto de Rotterdam. Mercado abierto. Bueno. Y este está en España. Okay. Utenheim. Interesante. Okay, y sí que era otra cosa. Bueno, igual, observen la estructura. Ya casi acabamos con estos. ¿Cómo está conformada? Déjenme revisar un momento el chat. Ok, gracias Ivonne, también lo reviso. Bien. Bueno, este no es real, pero he visto muchas estructuras que sí son reales, así, que están construidas de forma muy arriesgada en lugares muy poco pensados y pues son una bonita combinación. Se supone que iba a estar en proyecto, bueno, según lo que leí más adelante. Igual, si fuese así, observen la estructura, cómo está conformada. Con esto vamos a terminar. Aquí. Bueno, ¿qué estructuras pudieron observar que son las que están más presentes? La que parece flor, profe. ¿Cuál? La que parece como una flor. La que La parece primera, como una flor. Okay, la primera que enseñó, la de la flor de loto. Me refiero a todas, en todas las obras que vimos, ¿cuáles son las formas que más están presentes? Los triángulos. Los triángulos. Aparecen mucho los triángulos, correcto. Cuadrados también. Curvaturas. Curvaturas. Aparecen muchas curvas, muchos triángulos y cuadrados. Muchos, pues sí, son cuadrados. Vamos a decir que son rectángulos. Un cuadrado es un rectángulo y un rectángulo es un rectángulo, así como lo conocemos, que tienen ángulos rectos. Entonces, esas tres figuras son las que más aparecen en la arquitectura, al parecer en la arquitectura moderna. Hay una que nos faltó ver, esa estructura muy interesante. Bueno, de hecho creo que está aquí en México. Se utilizaron hexágonos simulando la forma de un panal. Luego, yo creo que ya tiene sus años, alguien descubrió una estructura, porque se supone que el hexágono, o sea, las abejas en la naturaleza construyen sus panales con hexágonos casi perfectos, porque son las estructuras que mejor llenaban el espacio tridimensional. Eso es lo que se tenía pensado durante todo el tiempo que se observó a las abejas. Pero recientemente, no tan recientemente, pero hace poco, alguien descubrió una estructura basada en una esfera que es muy similar a un hexágono y se llama, me parece que era el tetraedro truncado o algo similar. Bueno, y es muy parecida y es la mejor estructura hasta ahora para cubrir un espacio tridimensional. O sea que si nosotros quisiésemos hacer un edificio muy grande, la mejor estructura para cubrir el espacio sin que haya problemas de inestabilidad, obviamente con sus debidos cálculos, tendría que ser esta última estructura, si así lo deseasen. La más habitual pues es rectángulos, algo muy totalmente cuadrado, pero me parece que como arquitectos no van a seguir en la línea, ¿no? Tendrá que haber alguna disruptiva en algún momento. Bien, entonces, como pudieron observar, las figuras que más se repiten, tenemos triángulos. Los triángulos, de hecho, son una de las estructuras que más está presente en toda la naturaleza, en toda la existencia. Por donde quiera que vemos triángulos y por donde quiera que vemos también estamos observando curvas. De hecho, si decimos rectángulo, un rectángulo está conformado por dos triángulos. Y las curvas pues prácticamente dan pauta a los círculos, a todas las circunferencias, no quiero decir hipérboles, a todos los conos, a todo el elemento curvo que podamos observar. Bueno, vamos a iniciar con
con el contenido. Así que vamos a nuestra libreta, esquina superior derecha. Vamos a anotar la fecha del día y esquina superior izquierda vamos a anotar, perdón, esquina superior derecha el nombre, esquina superior izquierda la fecha. Y debajo el tema. El tema es geometría. Vamos a cambiar de color. A la geometría la podríamos definir de diferentes formas. Formalmente podemos decir que podemos dividir a la palabra geo. Geo es o se refiere a tierra. Y metría, por otro lado, es medición. Sacando sus conclusiones, entonces, Isidro, podríamos decir que la geometría es... La medición de todo lo que existe en la Tierra. La medición de todo lo que existe en la Tierra, podríamos decirlo así, es a lo que se refiere. Bien. En realidad, vamos a ser un poco más específicos porque al decir medición de la Tierra, pues estamos yéndonos muy arriba, necesitamos una regla muy grande, un compás muy gigante, una cuerda muy grande para poder medir la Tierra concretamente, ¿no? Entonces, vamos a definir a la geometría como la ciencia, como la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las formas, ¿sí? Las formas que predominan y que existen en la Tierra, ¿ok? Más concretamente, que es prácticamente lo mismo, pero ya lo estamos haciendo un poco más específico para no ser tan ambiguos en la definición. ¿La ciencia que estudia qué? ¿Las figuras que hay en la Tierra? Las formas que existen en la Tierra, ¿sí? Estudia las formas que existen en la Tierra a partir, pues, de las mediciones. De las mediciones con los sistemas que nosotros ya conocemos. Bien. Entonces, formalmente la definiremos como ciencia o rama de las matemáticas. Ciencia que estudia las formas y, por qué no, también y propiedades que existen ok, dejo espera un momento, déjenme organizar. De hecho, nada más para Arquitectura de Veracruz, recuerden, les comparto en un momento en el grupo el enlace para las tutorías. Ok. Bien. Cuando vamos a iniciar con el estudio de la geometría, es importante que tengamos claros los conceptos, sobre todo, porque nosotros somos arquitectos potenciales, futuros arquitectos. En la geometría, perdón, se me trabó el teclado. Bueno, en la geometría nosotros no podemos tener errores. Nosotros necesitamos conocer prácticamente cualquier elemento. ¿Por qué? Porque la geometría, porque las formas geométricas van a estar presentes en todo el espacio en el que nosotros nos vamos a mover o en el que nosotros vamos a desempeñarnos como arquitectos. Así que el éxito, probablemente el éxito de todos nuestros proyectos tendrá que ver con un dominio muy consciente de lo que es la geometría y todas sus ramas y sus propiedades. Veamos. Nosotros vamos inicialmente, ahorita como
la materia simplemente es matemáticas básicas y como tal es una parte muy superficial de geometría, vamos a estudiarla desde la parte más elemental y comenzaremos definiendo al elemento que le da sentido a todos los elementos bidimensionales y tridimensionales. Hasta ahí nos quedamos. En la cuarta dimensión todavía no entramos. Bien, y eso se conoce como punto. ¿Alguien podría definirme qué es el punto? Me puede decir, un punto es tal cosa. Con sus propias palabras, como guste. Se supone que es básicamente la dimensión cero, o sea, donde no hay espacio, no hay longitud, ni altura, ni profundidad, ¿no? Correcto, pero no dimensión cero, sería una dimensión. ¿Sí? Porque la dimensión cero, yo sé que nunca había escuchado hablar de dimensión cero, pero es dimensión 1, ¿sí? En la dimensión 1 no hay longitud, porque para que haya longitud necesitamos una dimensión más, correcto. Pero, bueno, es acertado, como comenta Eric, es la parte más básica. El punto, de hecho, se define como un elemento de referencia, como la base de referencia para la construcción de elementos o cuerpos más complejos. Entonces, el punto simplemente es vamos a decir por ahora, un elemento de referencia. No sé si ya lleven algo de planos, pero si ya llevan planos ya sabrán lo importante que es un punto bien ubicado en un plano. Es un elemento de referencia. ¿Salen? Voy a construir el edificio más alto del mundo. ¿Dónde lo voy a construir? En cierto punto. Hay una ubicación en el espacio. Y para ser más precisos, también en el tiempo. Espacio y espacio-tiempo. Ver, tiempo es espacio. Bueno, ahí lo dejo. Ok, entonces el punto es el elemento de referencia. Ahora, después del punto, nosotros tenemos a las rectas. ¿Alguien me puede decir qué es una recta? Que recuerde qué es una recta. Es una serie de puntos. Correcto. Una recta es una serie de puntos, una sucesión de puntos. ¿Qué? Vamos a poner recta. Serie de puntos. Ahora, el punto estaba en dimensión 1 y solamente es un punto de referencia y nada más. ¿Sale? Una recta, que ya es una sucesión de puntos, ya entra a otra dimensión. ¿Sí? Cuando podemos ver su longitud, tenemos una dimensión más. ¿Sale? Entonces, el punto, voy a poner por acá también que está en una dimensión. Es un 1 muy feo. Una dimensión. Eso parece una P. En otro momento, aparece uno por acá. Okay. Una dimensión. Una dimensión. Y pues una recta ya existe en 2 dimensiones. Listo, les dejo que terminemos de copiar un momento. Bien. Estos 2 elementos van a ser nuestro punto de partida para la creación de proyectos tridimensionales. Ya sea proyectos tridimensionales de carácter totalmente académico, como podría ser un proyecto escolar, o bien proyectos tridimensionales que ya tengan que ver con el ámbito laboral, es decir, la creación de alguna de las muchas cosas que ustedes pueden elaborar. ¿Ok? Bueno. Para ello, nosotros conocemos un sistema de referencia.
El sistema de referencia es muy importante. Sin este no podríamos saber exactamente de qué ni dónde estamos hablando. El sistema de referencia lo propone hace muchos años a alguien a quien se le llamó como el padre de la geometría analítica, que lo debemos de recordar muy bien porque lo estudiamos mucho durante el bachillerato. Era el señor René Descartes. El señor René Descartes observaba algunos rectángulos por ahí y observó que había una intersección entre sus vértices, entonces vio que esos vértices pues podían tener una ubicación específica en un plano bidimensional, entonces propone sus coordenadas rectangulares y es la base de toda la, por ejemplo, geometría analítica bidimensional. Entonces, los puntos y las rectas van a poder representarse y van a poder interactuar con nosotros y nosotros con ellas en un plano cartesiano. El plano cartesiano, su construcción es muy sencilla. ¿Alguien recuerda cuántos ejes tiene un plano cartesiano bidimensional? 2x y y. Tiene 2 ejes, correcto. Vamos a poner aquí 2 ejes. No, esperen. Es que tengo regla y no sé por qué no lo utilizo. Ok, tiene 2 ejes. El eje X, ¿saben si es horizontal o vertical? Horizontal. Es horizontal, correcto, y por lo tanto el otro eje es vertical. Ahora, se les llama X y Y, pero no tienen que ser X y Y siempre, ¿ok? Van a cambiar, de hecho lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, el primer eje es X, el segundo es Y, pero tienen una parte negativa también. Normalmente nosotros no vamos a trabajar en las partes negativas, porque nuestros elementos van a existir totalmente en la realidad, a menos que el sistema de referencia que estemos utilizando amerite una parte negativa, pero quedaría completamente de este modo. ¿Okay? Nosotros podríamos representar un espacio, pero en un punto en el espacio. Ese punto en el espacio, por ejemplo, si lo pongo aquí, ¿qué coordenadas tendría este punto? Como, bueno, no puso ahí los números, pero igual y como 4y, 2x, tal vez. Serían positivos, ¿no? De ese lado. ¿Cuál sería la forma de sus coordenadas? Porque es cierto, no tenemos un valor numérico. Y si son positivos, porque están en el plano positivo. Sus coordenadas serían más o menos... X, y. X, y sería su forma, ¿no? X, y. Es decir, este punto dentro de un espacio bidimensional está ubicado en algún lugar sobre el eje X y en algún lugar sobre el eje Y. En la intersección de esas dos posiciones es donde está ubicado el punto. Si yo pongo un punto más, que ahora mismo voy a poner por acá, y ahora pondré otro por acá, estos también van a tener sus coordenadas, que por ahora voy a llamar X1, Y1, y por acá voy a llamar X2, Y2, aunque en realidad siguen siendo X y Y, nada más que son otras X y Y, otras coordenadas. Bueno, estos puntos igual siguen siendo independientes, son unidimensionales. Si yo uniese esos puntos, entonces yo voy a conseguir elementos bidimensionales, ya no unidimensionales. Y acabo de conseguir, pues, no puse mal esto, pero ahí va. Acabo de conseguir un bonito triángulo. Un triángulo tiene muchos elementos que analizar. Los vamos a ver más adelante y con ellos nos vamos a tardar un poquito. ¿Ok? Esto entonces es ya un elemento bidimensional y el punto era un elemento unidimensional, que es lo que vamos a tener nosotros. Si nosotros a partir de esto agregásemos el otro eje que ya propiamente será ya el eje Y, por ahora no lo voy a llamar Y, simplemente lo voy a llamar un eje extra. Si yo agregase la tercera dimensión a este elemento plano, yo le podría agregar profundidad, que aproximadamente sería en este lugar. ¿Ok? Ya le estaría agregando dimensión, o sea, yo podría extender este triángulo, pasar de la segunda dimensión hasta la tercera dimensión. Normalmente, cualquier elemento tridimensional se puede descomponer en elementos bidimensionales. Es decir, un cubo se puede descomponer en todas sus caras, que son bidimensionales. Y a su vez, un elemento bidimensional se puede descomponer en sus puntos, en las partes unidimensionales. Bueno, les dejo, terminen de copiar hasta aquí.
Voy a ponerle ahí que este es el eje de profundidad. Aunque no vamos a ver geometría en trigonometría tridimensional. Aquí les digo, terminen de copiar. Un momentito y voy a pasar a una nueva capa. Bien, veamos una nueva capa. Bien, vamos a comenzar a analizar un poco más de elementos. Como estamos hablando de geometría plana, luego viene la geometría tridimensional y más adelante la geometría esférica. Es mucho más avanzada, geometría plana. Bien, comenzamos con geometría plana. Hubo un personaje que tuvo una aportación bastante interesante. De hecho, es la que le da pauta a todo lo demás de análisis, todo lo que se ha analizado en la geometría plana. Esta persona hace siglos propone un libro llamado Los 5 elementos, de donde hay 5 postulados que son muy relevantes para la geometría plana, para el análisis de la geometría plana. ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba a este señor? Es Pitágoras. No, no era Pitágoras. Su nombre comienza con Euclides, correcto. Euclides dice lo siguiente, ¿vale? Me van a ir acompañando en copiar y vamos a ir descifrando sus postulados. Que Euclides propone los 5 elementos y dentro de los 5 elementos hay 5 postulados que son los que rigen a los 5 elementos. ¿Ok? Postulado número 1. Nos dice que por cualesquiera 2 puntos se puede trazar el segmento de recta que los une. Es decir, por 2 puntos solo se puede trazar una recta. Una única recta. Por cualquiera 2 puntos. Ustedes ponen un punto aquí en Veracruz o aquí en Puebla y desean trazar y desean poner otro punto, por ejemplo, en París, pueden trazar una única recta entre esos 2 puntos. ¿Ok? Tendremos un ejemplo por aquí. Tengo un punto de un lado y lo voy a ubicar en cualquier otro lado, no importa. Entre estos 2 puntos solamente puedo trazar una recta. No hay forma de que yo pueda trazar una recta más. ¿Ok? Es un postulado, de hecho, bastante sencillo, pero que ayuda a entender la singularidad de las formas y sus caras o sus lados. Bien. Entonces, por cualesquiera 2 puntos, los voy a llamar A y B, solamente se puede trazar una recta. Eso es lo que se refiere al primer postulado. El segundo postulado de Euclides nos dice que si tenemos un punto y una distancia, podemos trazar una circunferencia. ¿Ok? Es decir, teniendo un punto cualquiera y una distancia, podemos trazar una circunferencia. Tenemos un punto, ese punto servirá como centro, lo voy a llamar C, C de centro. Si a partir de ese punto yo tuviese una distancia, por ejemplo, hacia este lugar, no estoy uniendo 2 puntos, estoy uniendo un punto con una distancia,
A partir de este punto y esta distancia me es posible a mí crear una circunferencia, un círculo. Déjame ver si tengo un compás disponible por aquí. Yo creo que no. Tengo esto, tengo esto. No. Sí, pero no. Bueno, no tengo disponible. Así que moveré. Bien. Entonces vamos a imaginar que tengo, bueno, lo que hace un compás, ¿ok? Nosotros en un compás lo ubicamos al punto de referencia, lo ubicamos en un punto central, que será el centro. Y al otro extremo colocamos en la distancia correspondiente, que sería nuestro radio, que es la mitad del diámetro, hasta donde queremos que llegue nuestra circunferencia. Entonces le damos vuelta y sigo con esto. Entonces, así. Le damos vuelta y vamos a crear, obviamente, algo más bonito que esto que estoy haciendo. Esto no es un círculo, este es un intento de círculo. Si le damos vuelta, pues nosotros vamos a poder crear una circunferencia, que es lo básico para lo que nos sirve un compás, ¿ok? Y eso es lo que nos dice el segundo postulado de Euclides. Teniendo un punto cualquiera, que será nuestro centro, un punto de referencia, y una distancia, es posible que nosotros tracemos una circunferencia, que tendrá como centro al punto inicial y como radio, pues a la distancia que nosotros tenemos, ¿ok? Voy a borrar esto y lo dejo hasta ahí. El postulado número 3 nos dice que un segmento de recta se puede extender indefinidamente desde cada uno de sus extremos. Una recta, lo voy a resumir, es infinita. Si yo tengo una recta, cualquiera, que tiene dos extremos, llamémoslos A y B, a esta recta la puedo prolongar hasta el infinito, nunca terminaría. ¿Okay? La puedo prolongar hacia alguno de sus dos extremos, pues no va a concluir. ¿Okay? Ese sería el tercer postulado de Euclides. Vamos al cuarto. El cuarto postulado nos dice que todos los ángulos rectos son iguales. ¿Para qué nos servirá esto? Por ejemplo, muy chistoso, pero tiene bastante sentido. Una estructura que sea perfecta deberá tener en sus esquinas ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Un pequeño grado de desviación podría ser que alguna viga, que algún elemento estructural cargue más o cargue menos y deje más cargado en otra parte. Por ejemplo, un sismo, ya sea que el edificio tenga o no tenga amortiguadores, esto podría producir, a lo mejor no que se caiga, pero comienza a producir grietas. No sé si han visto en los edificios, en algunas casas, que hay grietas. Existen porque la carga no se da de manera correctamente distribuida en todas las partes que la componen. Todos los ángulos rectos son iguales, esto es ángulos de 90 grados, son iguales a ángulos de 90 grados. Todos van a ser exactamente iguales. No hay ángulos de 90 grados que midan 89 grados. Tampoco hay ángulos de 90 grados que midan 91 grados. Todos tienen que ser exactamente iguales. Y el último postulado, voy a poner de este lado. El último postulado, muy triste, por cierto, nos dice que dos rectas paralelas nunca se cortan, nunca se cruzan. ¿Sí? Dos rectas que son exactamente iguales nunca se van a cortar. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que hay entre una y otra
el ángulo de inclinación que hay entre una y otra recta, si son paralelas, el ángulo de inclinación tendrá que ser 0. ¿Pueden coexistir en el mismo plano? Sí, es decir, se puede poner una sobre la otra, pero nunca se van a cortar. Pueden existir en el mismo momento, en el mismo espacio, pero nunca se van a encontrar en un punto de sus existencias. Bien, ¿alguna duda con los 5 postulados de Euclides? ¿En alguno que a lo mejor no haya quedado claro? Sé que son muy sencillos y que ya los conocemos, pero con esto es que vamos a dar pauta al estudio de los cuerpos geométricos que vamos a analizar. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien, ok, perfecto. Bien. Bueno, dejo un momentito más, terminamos de copiar y vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con algunos de los elementos que requieren mucho análisis luego en la geometría plana. Bueno, cualquier tipo de geometría en realidad. Bueno, vamos a comenzar a analizar a los ángulos antes de entrar con los triángulos. Ángulos, para que no haya problema con ellos. Bien, ¿alguien recuerda qué es un ángulo? Bueno, me parece que no. Vamos a definirla como la abertura que está formada por dos semirrectas. Profe, ¿es un plano que se limita por 2 líneas? Un plano que se delimita por dos líneas. Un plano que se delimita por dos líneas. Podría ser, pero siento que es un poco ambigua la definición. Un plano que se delimita por dos líneas, únicamente dos líneas. Sí, sí es cierto. Y si es un plano, también es correcto. Sí, sí, pues, sí es correcta, aunque me parece un poco ambigua de identificar, pero es correcta la definición. Si es un plano y si hay dos líneas únicamente. Si hay tres, ya no es. Si es un ángulo, pero ya se dividió. Bueno, es una abertura formada por dos semirrectas que se van a intersectar en un único punto. Abertura formada por dos semirrectas que se intersectan en un único punto llamado vértice. ¿Ok? El vértice será el punto donde chocan dos rectas para formar a un ángulo. El vértice será el punto de partida para la apertura de un ángulo, porque ahí es donde chocan las dos rectas. ¿Ok? Terminamos de copiar, en lo que voy dibujando un triángulo por acá abajo. Espero que tengan regla para dibujar. Tomando en cuenta la definición de ángulo, un triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. ¿Ves? Es correcto. ¿Y cuántos vértices tiene? 3. 3. Tres vértices, correcto. Tendremos por acá, por ejemplo, el vértice A, al vértice B, al vértice C.
Y vamos a tener nosotros en el vértice A, normalmente se conocen con letras griegas, como no me salen las letras a mí, las de nuestro Alfa y idioma, beta. mucho menos me van a salir de aquellas. Ok, sí, correcto. Alfa, gamma, beta y gamma. Ok, pero miren, a mí me salen bien feas. Alfa, beta ni se diga, no, gamma ni se diga. Beta. Y bueno, el ángulo recto, se representa así. Este es un ángulo recto. Bueno, se supone que es un ángulo recto. Y lo vamos a llamar aquí, lo podríamos llamar un gamma muy feo. Como sea, sabemos que son los tres ángulos de un triángulo. ¿Sale? Ahora, a la intersección entre los puntos, perdón, a la intersección entre los puntos, a la unión de los puntos, ¿cómo se les conoce? El punto A o el punto B. Vértice. No, el Vértice. punto A con el punto B. Arista, ¿no? Arista. Es una Lado. arista, es una arista, es un lado, correcto. Bien. Arista en lado. Por lo tanto, ¿cuántos lados tenemos? Tenemos 4, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 3. 3 nada más, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3. El otro, quién sabe dónde salió. Bien. Terminamos de copiar aquí. Son 11.57. Bien. A ver, son 11.57. Vamos a pensar que son las 11.58. Bueno, regresamos a las 12 con 12 minutos porque voy a crear la sesión ahorita para las tutorías, ¿ok? Entonces regresamos a las 12 con 12 minutos para continuar la teoría de geometría. Voy a poner por acá la hora. 12. Volvemos. Pueden relajarse, no se queden dormidos. Bueno, ya la hora no creo que dé para eso. 12 con 12 regresamos, por favor.
Ahora vamos a continuar. Veamos ahora cómo nos vamos a referir a un ángulo. ¿Ok? Les doy un momento de... A ver, permítanme que se cruzaron los cables. Les doy un momento para que se incorporen. Listo. ¿Cómo referirnos a un ángulo? Bueno, existen algunas nomenclaturas, formas en las que vamos a utilizar para referirnos a un ángulo. Y nos vamos a basar en los vértices, ¿ok? Vamos a tomar, por ejemplo, al ángulo en el triángulo anterior. Vamos a tomar al ángulo beta, que está formado por el vértice B. Okay. Estoy hablando de el ángulo beta, vértice B. Para nombrarlo, pongo una especie de signo de menor que en realidad se asemeja o se refiere a un ángulo. ¿Okay? Vamos a escribir el símbolo del ángulo. Y vamos a hacer esto. El vértice del ángulo que yo quiero denotar lo voy a poner al centro. Y a los lados voy a poner los vértices que están a sus lados. Entonces, a un lado está el vértice A. Luego sería el vértice B, que es el del ángulo al que corresponde. Y luego tenemos al otro vértice. Aquí nos referimos al ángulo cuyo vértice es B, el punto B. ¿Alguna duda con esta forma de referirnos a los ángulos? No, profe. Todo perfecto, bien. Entonces, si yo les escribo en este momento, por ejemplo, ¿qué ángulo es este? Es el A. Es el ángulo A. Es el ángulo A, correcto. Y pues ya el ángulo C nos quedaría como, lo podríamos poner como ACB. ACB, correcto. Ángulo ACB. Bien. Okay. Esta sería una forma de referirnos poniendo al ángulo en el centro. Habrá otras ocasiones en las que por ahorrar un poco de tiempo, simplemente vamos a poner directamente al vértice. Por ejemplo, ese es el ángulo que está en el vértice B, que es este mismo que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué ángulo será este? El que está en el vértice A. Correcto. Y finalmente, el que está aquí sería para C. BAC. ¿Ok? Bien. Ahora, podríamos ser todavía un poco más, más completos. Y podríamos hacer lo siguiente. Voy a seguir tomando de referencia el primer ángulo, que sería el ángulo ABC. Observen que el ángulo el ángulo ABC está formado por las rectas que van de A a B y de B a C. Es decir, este ángulo está conformado por las rectas AB y la recta, voy a poner C, BC. ¿Ok? Aquí estamos haciendo alusión a las rectas que conforman al ángulo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe, siempre va a ir respecto al ángulo. Por ejemplo, si fuera el ángulo A, sería AC y AB. Así es, sí. El orden en el que puse aquí no afecta para nada, porque me estoy refiriendo a la recta como tal, no al ángulo. En el caso del ángulo sí me podría afectar. Pero aquí AB es la recta que va desde aquí hasta aquí. O bien BA, que sería la recta que va desde aquí hasta aquí. Y BC, pues es la recta que va de aquí hacia acá. Si fuese CB, sería la recta que va de aquí hacia acá. Pero nos seguimos refiriendo a las mismas rectas, ahí no hay problema. ¿Sale? Una última forma para referirnos a un ángulo sería directamente con la letra que lo representa. Por ejemplo, esta cosa fea que yo llamo alfa, minúscula, sería el ángulo que está en el vértice A, el ángulo alfa. Luego tendríamos el ángulo beta. Algo así es beta. Bueno, no es así beta. Es mucho más bonito. Pero sería el ángulo que está en B.
en el vértice B, y podría tener también a el ángulo gamma. Algo así. ¿Okay? Son las diferentes formas de referirnos a un ángulo, a sus vértices y a los lados que lo conforman. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nos dejo que terminen de copiar un momentito y vamos a pasar a otra parte y a ver si ya acabamos con la teoría. Ya casi. Hay que hacer un momentito para que terminen de copiar. Bueno, vamos a ver cómo se miden los ángulos con sus sistemas correspondientes. Existen tres formas de medir un ángulo que son las más utilizadas. De esas tres, dos son las que directamente se están utilizando en todos los sistemas de medición. ¿Alguien recuerda algunos de esos sistemas para medir los ángulos? ¿Nadie? No, profe. ¿Una idea? Ok, entonces vamos a comenzar con el primero. El primer ángulo es la primera forma de nombrar o de medir un ángulo sería con el sistema sexagesimal. Ya teniendo el nombre, ¿alguien recuerda en qué se basa el sistema sexagesimal? Usando seno, coseno y tangente, creo. Sí lo utiliza, pero no pertenece propiamente a esto. Sería... Es que eso es trigonometría, ¿no? Sí, correcto. Utiliza la base de 60. Los ángulos que se miden en el sistema sexagesimal tienen como base al número 60. Es decir, se divide en 60 partes. Luego tenemos al sistema centesimal. ¿Alguna idea de en qué se basa el sistema centesimal? ¿En 100 grados? No 100 grados, sino en 100 nada más. ¿Sí? Bien, su base sería 100. Y por último, este es dolor de cabeza para luego, para cuando tenemos que construir con gravedad incorporada, que es el sistema circular. Y su base son los radianes. ¿Ok? Bien, tenemos tres sistemas entonces de medición de ángulos. Les dejo que copien un momento. Muy bien. El de base 60, el sistema sexagesimal. Bueno, vamos a iniciar con una circunferencia que voy a tratar de dibujar por ahora. Por aquí, a ver si nos... Aquí está perfecto. No. Vamos a poner el centro aquí. Bien, tengo una circunferencia. A esta circunferencia la dividimos en 6 partes, que no me van a salir a mí, pero vamos a tratar de hacerlo.
¿Dónde está? Aquí está. Bien, el sistema sexagesimal dividimos en 6 partes. Voy a poner la primera recta. Se divide. Será algo así. ¿Ok? De ahí. Vamos a ver si queda. Por aquí. Y la otra quedará por aquí. Bueno, se supone que son 6 partes iguales. En mi caso no son 6 partes iguales. Pero vamos a pensar en que son 6 partes iguales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tenemos 6 partes. En la base sexagesimal se divide a la circunferencia, porque es la base de los grados. Se divide en 6 partes. Y cada una de estas partes, que ya es algo que no voy a hacer, se divide en 60 partes. ¿Ok? Entonces voy a poner por acá. Vamos a pensar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 60. Lo mismo por acá, así hasta llegar a 60. Esas pequeñas divisiones ya son los grados resultantes. ¿Ok? Normalmente nosotros, ¿cuántos grados decimos que tiene un ángulo? Una circunferencia, que es la vuelta, el giro completo. 360. 360, que sería 60 más 60 son 120, más 60, 180, más 60 son 240, más 60, 300 y más 60, 360. ¿Ok? Allí está la base entonces. Recuerden, la circunferencia se divide en 6 y cada parte en 60. Por lo tanto, 60 por 6 es igual a los 360 grados. Y cada una de esas partecitas entonces sería un grado. ¿Vale? De hecho lo tenemos, por ejemplo, en el transportador. Ah, esto no es transportador. Siempre pensé que era un transportador. A ver. Qué raro. Vale. Bien. Se lo terminen de copiar. Bueno, aquí es un poco más sencillo. Un momento. En el sistema de medición centesimal vamos a dividir nosotros a la circunferencia en 4 partes. Y cada una de estas partes se va a dividir en 100. ¿Ok? Cada uno de estos serían los grados. Serían 100 grados, por ejemplo, que tiene una de estas partes. Entonces, en el sistema centesimal, ¿cuántos grados tiene una circunferencia, un giro completo? 400. Correcto. En este caso, el giro completo tiene 400 grados. Por acá el giro completo pues tiene 360 grados. ¿Vale? Bien. Este sistema casi no se utiliza. En algunos momentos se utilizó por la cuadratura que se le estaba dando a la circunferencia. Pero el que se utiliza en todo momento es el sistema sexagesimal. Luego vamos al de los radianes. ¿Alguien tiene en sus recuerdos no eliminados del bachillerato el singular recuerdo de qué es un radián? No cuánto vale un radián, sino qué es un radián. ¿Nadie? Entonces, Es el arco de la circunferencia, ¿no? Bueno, sería como la mitad. es el arco de la circunferencia. ¿Es un arco? Sí, sí es un arco. Un radián como tal, bueno, no es el arco. Es una relación entre el arco y otro elemento. Veamos. Por acá.
Bien, tomando como referencia una circunferencia, que es esta que tengo aquí, voy a poner un centro simbólico porque no es el centro exacto. Y sabemos que esta circunferencia tiene como tal un radio. ¿Cuánto mide ese radio? En este caso, pues, no tengo ni la menor idea. A ver, déjenme ver si hay regla. No. Vamos a pensar en que mide R, que se llama radio, ¿sí? No sé cuánto mide. Mide 10, mide 20, como sea. Un radián en grados es la apertura precisamente el arco que se forma cuando nosotros hacemos coincidir a un extremo, bueno, vamos a llamar un extremo, una parte, sería la cuerda, o bien el arco. Cuando nosotros hacemos coincidir, imagínense que tenemos una cuerdita, que tenemos una cuerda de tamaño R, y a partir de aquí nosotros ponemos a la cuerda y luego la vamos colocando en la circunferencia y termina hasta por aquí, por ejemplo. Pues el radio tiene que medir exactamente lo mismo que mide aquí el arco. ¿Okay? La longitud de este arco mide lo mismo que el radio. Cuando eso se logra en cualquier circunferencia, nosotros podríamos ahora unir el centro con el otro punto o el otro extremo del arco que acabamos de crear y tendríamos otro radio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un radio, tenemos aquí otro radio y tenemos este radio. Este arco mide lo mismo que el radio. Cuando eso se logra, en cualquier circunferencia se genera una apertura, se genera un ángulo. Ese ángulo, ¿sí? Perdón, es que algo está moviéndose por acá. Ese ángulo tiene una medida específica, ¿sí? Y se genera entonces del arco, de hacer coincidir al arco de cualquier circunferencia con la medida de su radio, ¿sale? Entonces, si yo tuviese ahora, voy a hacer uno más pequeñito, una circunferencia muy pequeñita que tiene un radio, desde luego que más pequeño que la que tengo aquí, ¿sí? Sería lo mismo, radio, y este arco tiene que medir lo mismo que el radio. Y se genera un ángulo exactamente igual que el ángulo que se generó por acá. ¿Alguna duda de la construcción del radián? No, profe. ¿Seguros que todo bien? Pero entonces, para sacar, como quien dice, la cantidad o el valor del ángulo, ¿qué se tiene que hacer? Ok, bien. Vamos a tener una forma muy sencilla de calcular. Un pi radián, ¿sale? Un pi radián. Déjame ver si lo puedo dibujar aquí. Equivale a... Bueno, voy a poner el cálculo oficial que se utiliza para la medida. Entonces, 2 pi radianes, si alguien lo recuerda, equivalen a ¿cuánto? ¿Alguien recuerda cuánto equivale 2 pi radianes? Son los 360 grados, ¿no? Son los 360 grados. Ok. Un pi radián. ¿Alguien recuerda cuánto vale entonces? 180 grados. 180 grados. Aquí tenemos la solución. Voy a despejar al radián. Radián es igual a 180 grados entre pi. ¿Alguien tiene calculadora que pueda hacer el cálculo? Nos va a dar aproximadamente... Nos debería dar aproximadamente 54.7. ¿Alguien tiene el... Me dio a 57.29. Correcto, tenía el valor cambiado. 57.29 grados. Esos 57.29 grados es aproximadamente lo que mide este arco. Perdón, este ángulo que se genera en este arco. ¿Sí? Simplemente los 180 grados, que es lo que mide un pi radián, lo divido entre pi.
y me da 57.29 y un montón de números más. ¿Ok? Así es como se obtiene el valor del radián. ¿Alguna duda? De un pi radián, perdón. El valor de un pi radián. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Perfecto. Recuerden esta parte. Lo van a utilizar bastante en formas que tengan con base la circunferencia. ¿Cómo se forma un radián? Un radián se forma a partir de... Tengo un radio. La extensión del radio, la longitud del radio, la extiendo sobre cuerda o arco en la circunferencia. Esa misma medida va pues, a representarse en un extremo de la circunferencia y voy a unir luego el otro extremo que se ha unido, que se ha creado con el radio, lo voy a unir con el centro y esa apertura me va a dar a un radián. Eso sería un radián. Bien, dejaré hasta aquí. Terminen de copiar. Por si alguien se quedó, todo lo que llevamos, y voy a pasar a una nueva capa para continuar con el próximo sistema. Profe, ¿podría acercar la parte de la esquina hacia abajo, donde está el pi? Listo. Gracias. Gracias, profe. Sí. Bien, pasar a la siguiente. Vamos a ver la clasificación de los ángulos. Bien. Los ángulos se clasifican del siguiente modo. Vamos a tener ángulos agudos. Vamos a tener ángulos rectos. Vamos a tener ángulos obtusos. Tendremos también, para mí no es un ángulo, pero está en la clasificación, ángulos llanos. Y casi no visto al perigonal. Bien, les dejo terminen de copiar y ahorita los vamos a ir analizando. Bien, veamos. Ángulos agudos. Estos los conocemos bastante bien. ¿Alguien me puede comentar cuál es un ángulo agudo? Es de menos de 90 grados. Correcto. Perdón. Menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Mide menos de 90 grados. Muy sencillo. Ángulos rectos. ¿Alguien lo recuerda? De 90 grados.
igual a 90 grados, exactamente 90 grados. Un ángulo obtuso, ¿alguien lo recuerda? Mayor a 90. Que tiene que ser mayor a 90 y menor a 180. Correcto. Un ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Vale? Mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Un ángulo llano Es de 180 grados. es exactamente igual a 180 grados. Perfecto. Y uno cóncavo Era más de 180, pero menos de 270, creo. O, no me acuerdo. O de 360, creo. sí, más o menos por ahí va. Mayor que 180 grados y menor que Menor a 360. 360 grados. El perigonal 360. Eso. 360. igual a 360 grados. ¿Saben cómo ubicamos al ángulo perigonal? Si mide 180 grados, ¿cómo se vería un ángulo perigonal? Pues prácticamente igual que el cero, ¿no? Porque pues... Correcto. Es cuando hacemos un giro completo, está por aquí. Aquí inicia, ¿no? Estamos en la medida cero. Y hacemos el giro, 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 giro. Y volvemos a quedar aquí. Entonces la recta volvería a quedar aquí. ¿Qué? Entonces ya hablando del círculo unitario, estaríamos diciendo o 360 grados o 0 grados en el sistema de posición. Es exactamente lo mismo. Por eso no me parece que sea un ángulo. Pero está dentro de la clasificación como un ángulo perigonal. Bien, dejo aquí para que terminemos de copiar los ángulos y avanzamos. Bien, además de la clasificación de acuerdo con las medidas que tienen, los ángulos también se pueden clasificar de acuerdo con la suma de sus medidas. Los complementarios van a ser aquellos que se van a poder encontrar dentro de un ángulo recto. Un ángulo recto ya sabemos que mide 90 grados. Entonces imaginemos que tengo por aquí un ángulo recto. Y dentro de este ángulo recto, a partir del vértice, voy a llamar vértice B, A, B y C. A partir del vértice, que es el que me indica el ángulo, voy a trazar diferentes rectas. ¿Sale? Por aquí, tantas como yo desee. Esas rectas dividen al ángulo y se generan nuevos ángulos. Ya no tengo un ángulo recto nada más, ahora tengo varios ángulos. La suma de estos ángulos me tiene que dar desde luego que al mayor, que sería el de 90 grados. ¿Okay? Entonces los complementarios van a ser aquellos cuya suma de sus medidas equivale a la medida de un ángulo recto, es decir, 90 grados. Estos serían los complementarios. ¿Alguna duda con los complementarios? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. ¿Cómo, profe? Veamos, tenemos un ángulo recto de 90 grados, cuyo vértice en el ángulo es el vértice B. Imaginemos que ahora trazo diferentes rectas a partir del vértice, ¿sale? Tracé esta recta que voy a llamar recta 1, voy a llamar recta 2, y si quiero puedo trazar una recta más, tantas rectas como yo desee. Esas rectas, dividen al ángulo. Como se pueden dar cuenta, yo al principio tenía un ángulo totalmente recto. Pero ahora al trazar estas rectas, ese ángulo se dividió en pequeños ángulos. ¿Sale? Tengo el ángulo A,
el ángulo B, el ángulo C. Antes solamente era un ángulo recto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora, esos ángulos, si nosotros los sumamos, me tienen que dar como resultado, pues 90 grados. Esos son ángulos complementarios, aquellos que al sumarse me dan como resultado 90 grados. Suman 90 grados. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Bien. Ya, gracias, profe. Perfecto, les dejo un momento ahí y voy haciéndolo de más abajo, es un poco más largo. Bien, ahora tengo a un ángulo, los suplementarios toman como base al ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. 180 grados. Sí. Correcto. Bien, 180 grados, que es este ángulo que tengo aquí dibujado, ¿no? Tiene de aquí a aquí, son 180 grados, lo voy a poner aquí justo al centro, voy a poner un vértice, justo aquí. Este vértice lo voy a seguir llamando B, sin problema. Y pues, completito, este ángulo mide 180 grados. ¿Qué es lo que pasa si a este ángulo que yo tengo aquí, igual, lo divido? O sea, en lugar de tener el ángulo tal cual lo tengo ahorita, yo empiezo a trazar rectas a partir del vértice de referencia para el ángulo de 180 grados. Y entonces, yo trazo una recta por acá, trazo otra recta por acá, me gusta trazar una recta por aquí, y si quiero puedo seguir trazando tantas rectas como yo desee. Mi ángulo inicial queda de 180 grados, ¿sí? El ángulo completo se ha dividido, ¿ok? Y se ha dividido en 1, 2, 3, en 4 partes, ¿ok? No sabemos cuáles partes son. Sabemos, sin embargo, que, por ejemplo, este podría ser el ángulo 1, que voy a llamar A, B, C, y este voy a llamar ángulo D. La suma de los ángulos que dividieron a un ángulo llano me tiene que dar como resultado 180 grados. Entonces, la suma es de 180 grados. Lo mismo que acá, en los complementarios, pero ahora dan 180 en este caso. ¿Alguna duda con los suplementarios? No, profe. Oh, perfecto. Todo bien. Bien. El que sigue se los voy a dejar a ustedes. Bueno, dejo que terminen de copiar, ahorita pasamos al último. Bien, pasaré al último y si alguien no ha terminado me comenta, creo que ya todos terminamos, así que vamos para acá. Ángulos conjugados. ¿Quién me puede demostrar cuáles son los ángulos conjugados? Ya vimos 90, ya vimos 180. ¿Cuáles serán los ángulos conjugados? Complementarios dan 90, suplementarios dan 180 y los conjugados, ¿cuánto nos darán? 360. 360 grados, correcto. ¿Cómo lo podríamos representar? ¿Nadie? Pues no sería, profe, la división de todo el círculo. Correcto, sería la división de todo el círculo. Entonces, aquí. Vamos bien. Tengo una circunferencia que, entre otras cosas, representa a un giro completo. Tengo un centro. Y a partir de este centro, pues yo voy a trazar diferentes rectas, ¿sale? Que van a tocar a la circunferencia. Trazo una por aquí, trazo una por acá, trazo una por acá. Y haré lo siguiente. Y ahorita ustedes me van a decir si estoy bien o estoy mal en lo que voy a hacer. Le voy a dar a este 90, le voy a dar a este 60, le voy a dar a este 80, a este le voy a dar 100,
A este le voy a dar 50. Pregunto, ¿es correcto esto? No, ¿Por qué? porque pasa de 360 grados. Pasa de 360 grados, correcto. Y los suplementarios me tienen que dar 180 grados, ¿cierto? Sí. Correcto. Entonces, estos serían correctos. Los voy a quitar. Y les voy a poner simplemente A, B, C, D y E. Y estos suman 360 grados. Perfecto. Dejo hasta aquí para que terminen de copiar esto. Ok. Bueno, el conocimiento de los tipos de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados nos sirve mucho para algunos problemas de desplazamiento, que igual pues en su momento los tendremos que estudiar. Bueno, me quedo con la idea y me agrada la idea, mejor dicho, me agrada la realidad de que tenemos buenas nociones de geometría, por lo tanto no va a haber problema más adelante. Estoy seguro que cuando entremos a ver los cálculos y todo eso. En la teoría venimos bien, así que pues, obviamente en la práctica tendrá que estar también todo muy bien. Bueno, voy a dejar hasta aquí la sesión. Ya no veo a nadie. Ya todos se fueron. Bueno, Diana todavía nos acompaña. Bien, ya regresó, deciré. Ya regresaron todos. Bueno, jóvenes, ¿a quién es ese joven que está tan fuerte? Adrián, si es usted, está muy fuerte. No, profe, soy un meme nada más. Ah, ya iba a decir que me pasara el secreto porque llevo, ¿sabe cuánto tiempo yendo al gimnasio? Y nada. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sale? Porque ahorita voy a iniciar sesión con con sus compañeros nada más de Veracruz en tutorías. Entonces voy a dejar hasta aquí. Avanzamos bastante bien, de hecho, por lo que vi no hubo ningún problema. Había pensado en que íbamos a tener más dificultades con recordar algunos conceptos, pero todo perfecto. Entonces eso me agrada. Como tal, tampoco el temario es extenso en esta parte, así que no vamos a analizar de más. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, todos ya, para continuar con las materias. De tarea no hay nada de ejercicio, solamente sería lo que escribimos, pero lo que escribimos lo subimos hasta el día miércoles, ¿ok? Entonces nos vemos el día miércoles los demás y jóvenes de Veracruz, recuerden conectarse, ya está en el grupo el enlace a tutorías. Nos vemos a las 12, perdón, a la 1:05 iniciamos. Sale arquitectura para Sí, profe. tutorías. Luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos luego. Que estén muy bien. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, profe. Adiós, hasta luego, hasta luego. Tengan buena tarde. Ya se me fue. Gracias, profe. A usted, Scarlett.